Con la primera diapositiva tiene que ver con la seguridad alimentaria, con todo lo que ha ocasionado el conflicto bélico y sobre todo eso cómo termina también repercutiendo a nosotros en el mercado agrícola de alimentos y sobre todo en los fertilizantes, que es como el tema también. Porque viste que hablamos del conflicto bélico y sí salta mucho lo del combustible, lo del gas natural. Pero no nos preguntamos cómo afecta, ¿verdad? Salta mucho lo del trigo por Ucrania, Rusia, etcétera, pero bueno, también el conflicto ha acentuado y ha generado una disrupción importante en el mercado de los fertilizantes, agudizando aún más la problemática que ya se venía de antes. Así que a mí me gusta para la audiencia empezar, Fiona, con este gráfico. Este es un índice que hace la FAO, la Agencia de las Naciones Unidas encargada de la seguridad alimentaria. Ellos publican una vez al mes un índice de precios de alimentos, básicamente dividen en 5 ítems y hacen un conglomerado. Acá podemos ver que sí, bajó respecto al mes anterior, pero comparado, digamos, al mismo periodo del año pasado, es cerca de un 28% de diferencia, que sería prácticamente acá. Esta sería la diferencia. O sea, y acá hablamos del índice global de alimentos. Un aumento hubo entonces en comparación al 2021. Sí, y si vemos, imagínate, con la pandemia baja un poco el índice global de alimentos porque afecta la demanda sobre todo, pero después como empieza a subir y por primera vez para después de mucho tiempo, pero igual sigue siendo muy importante. Y acá la FAO, Fiona, ¿por qué me parece importante este gráfico? Porque la FAO habla de dos cosas, así justamente como hablábamos del conflicto bélico, como Ucrania era un gran exportador de trigo y sobre todo Europa era un gran comprador del trigo ucraniano, al verse afectada por la guerra y no se sabe cuánto, la cosecha del trigo tiene que ser alrededor de junio, julio, no se sabe cuánto va a cosechar y de eso que se cosecha, cuánto Ucrania va a utilizar para su propio consumo. Entonces en gran medida vos tenés países de Europa que tienen una espalda financiera, que pueden comprar de Canadá, de Argentina, que pueden pelear precios. Ahora, ¿qué pasa con los otros países de África, de Asia, que no tienen ese poder adquisitivo y que no son países que cultivan el trigo o otro tipo de cereales? Probablemente ellos sí se vean afectados, por un lado, por la escasez de alimentos y no puedan alcanzar, digamos, a comprar o adquirir esos productos. Y al mismo tiempo, la otra preocupación que tiene la FAO no solamente la cantidad, sino la calidad, porque como también repercute en los fertilizantes, probablemente, digamos, no solamente haya menor producción de cereales, de grano, etcétera, sino que también la calidad se vea seriamente afectada. Y nuevamente ahí la FAO piensa a nivel global, bueno, sobre todo estos países, digamos, de bajo ingreso. ¿Por qué? Y hay un ejemplo, Paraguay, si bien está siendo muy afectado, lo vamos a ver después, por estos precios tan altos de los fertilizantes, no obstante, exporta granos que también han tenido una suba de precio importante, por lo tanto puede compensar. Ahora, ¿qué pasa con aquellos países que no exportan, que necesitan esos insumos, esos fertilizantes, pero simplemente para autoabastecerse? Probablemente ellos tampoco puedan acceder. ¿Nosotros de dónde estamos importando ahora los fertilizantes, Alfredo? ¿Podemos ver el siguiente gráfico? Más que nada para tener una idea nomás cuánto pudo haber subido esta consecuencia del conflicto bélico. Bueno, ya, quizá antes de verlo de Paraguay, esta tabla nos ayuda. Brasil, Fiona, es un país productor importante, el primer productor de soja, el tercer productor de maíz, produce caña de azúcar, azúcar es el número 1 en el mundo, gran productor también de trigo, arroz, poroto, etc. ¿Y qué pasa con Brasil? Brasil, como vemos los datos de la CONAB de Brasil, prácticamente ellos consumieron el año pasado 42 millones de toneladas de fertilizantes. De ellos, 80% de esos fertilizantes son importados, es decir, prácticamente 33 millones de toneladas. Y de esas 33 millones, un 30% proviene de Rusia y Bielorrusia. Por lo tanto, en gran medida, Brasil va a sentir también esa escasez. ¿Y qué pasa? Si Brasil, que tiene una gran demanda de fertilizantes, ya tiene problemas de escasez y de conseguir el fertilizante, la materia prima, digamos, probablemente a nosotros nos sea más difícil porque no compramos la misma cantidad, claro. Y tenemos... Por más de que Brasil recurra a otros mercados para comprar los fertilizantes, por el volumen que necesita para producir,
cualquier otro país va a preferir venderle a Brasil antes que venderle a Paraguay o a otros países más chicos. Totalmente. Y si vemos en la región, vemos justamente cómo Brasil ha sido el que más ha importado, digamos, de Rusia. Si sumamos estos números, son cerca de 11 millones de toneladas. Eso que estamos viendo son diferentes tipos. Sí, por ejemplo, generalmente los fertilizantes minerales, químicos que más importantes para el cultivo son tres. El famoso NPK, nitrógeno, potasio y fósforo, ¿verdad? O sea, nitrógeno, fósforo, potasio. Y vemos el cloruro de potasio, obviamente, Brasil dispone 3.500.000 toneladas. Fertilizantes compuestos, ya que prácticamente hay empresas que mezclan y te hacen un compuesto de los tres. Los fertilizantes del fósforo, nitrato de amonio, que tiene que ver con nitrógeno, la urea también con nitrógeno.